de todas las cosas. El Señor ha dicho, consumado es. Él ha consumado todas sus obras y las ha hecho perfectas. Y nosotros estamos aquí porque Él quiere darlas a conocer. Amén. Así que hablamos del mismo Dios de ayer, ¿verdad? El mismo Dios ayer, hoy y siempre. En otras versiones por ahí dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Eso está escrito también casualmente en la carta a los Hebreos 13:8. Y lo digo porque a veces sí nos preguntamos acerca de escuchar un mensaje cristocéntrico. Muchos a veces anhelamos un mensaje sumamente evangelístico. Otros a veces queremos un mensaje escatológico, como decir, estoy preocupado por lo que está pasando en el mundo, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y están como que apresurando o queriendo estar allí atentos a los acontecimientos. Pero en todo esto el Señor nos ha llamado a su paz, a que sepamos esperar. Así que todo el mensaje que está aquí en la Biblia, donde usted lea la palabra, va siempre a dirigirse a Cristo. Y debe ser así, el predicador debe cuidar eso. Y tus oídos también deben estar atentos que en la palabra, en la lectura, en la meditación, ¿quién va a estar? ¿A quién va a apuntar? ¿A quién va a dirigirse? A la obra perfecta de nuestro Padre en Cristo Jesús. Así que con esa idea en mente, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, acerca de ese mismo ayer, hoy y siempre, su grande amor, su fidelidad y su poder no cambian a lo largo del tiempo, lo que nos brinda esperanza y confianza en su naturaleza 3 veces santa, plena y constante. No tiene desniveles, no tiene variaciones, mi hermano. Nada de eso. Esta verdad nos recuerda que, a pesar de las adversidades y cambios en el mundo, podemos confiar en que Dios permanece fiel a sus promesas y siempre está presente en nuestras vidas. Ese es el mensaje. ¿Quiénes lo creen? Amén. Yo también lo creo, mi hermano. En cada capítulo que se ha estado y en cada sección de la carta a los Hebreos, ¿han notado ustedes lo incisivo del autor sagrado en los temas? Y eso nos debe llamar la atención, porque cuando el Señor, incluso el Señor Jesucristo, era incisivo en algo, era para exaltar, ¿verdad?, la majestad y la superioridad y lo mejor de Jesucristo. Es decir, el palabra en sí mismo hace eso. La carta de los Hebreos hace eso. Cuando está insistiendo en eso es para exaltar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 2 aspectos que pudiéramos considerar de eso que el autor sagrado tiene planteado en esta carta al hacer incisivo en recordar la majestad, la superioridad, la excelencia y lo mejor de Cristo. Una es porque hay algo en que el Señor quiere dar importancia y mucha relevancia. Cuando el Señor repite o es incisivo en algo, es que quiero hacerlo relevante en tu vida y en la mía. Quiere que eso sea algo importante para ti y para mí. Y lo segundo que pudiéramos entender y considerar es que Él quiere que lo fijemos en nuestras mentes, que lo guardemos y lo atesoremos. Así que eso que estaba sucediendo en estos últimos capítulos, ¿verdad?, es el caso específico de los capítulos 6, 7, 8 y 9. Y ahorita vamos a comenzar el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que aún estamos desarrollando. Lo que puedo recomendar es que tengamos paciencia y que sepamos esperar y que podamos disfrutar cada aspecto de lo que el Señor está tratando allí. ¿Sí? El caso es que también el autor sagrado de la carta a los Hebreos, ha querido hacer referencia a las Escrituras, me refiero a todas, y referencia al Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo también, cuando vino a hablar del reino de Dios, citó mucho acerca, hizo referencia hacia el Antiguo Testamento. Esas son las palabras antes dadas a los profetas para evidenciar el cumplimiento de estas como promesas. Y es válido que el autor sagrado esté haciendo estas cosas.
Y esto lo haría para lograr hacer mención también hacia un nuevo pacto, hacia mejores cosas. Un nuevo pacto establecido ¿en quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Siempre Cristo ha sido el mensaje, el ungido, el enviado. Este ha sido el tema central de esta carta. Él es nuestro rey, Él es nuestro profeta, Él ha sido constituido como nuestro gran sumo sacerdote, ahora presentado como mediador de un nuevo pacto. Ustedes recuerdan el mensaje pasado, ¿verdad? En el capítulo 9, en el verso 15, quedó así escrito: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esto es sumamente importante y grandioso, porque ahora el Señor es un mediador perfecto de un pacto nuevo y nos lo ha hecho saber. Fíjense que y dice que ese pacto se constituyó a través incluso y se puso en vigencia a partir de su muerte. Y algo que está allí, y no sé si tú lo pudiste captar en días pasados, es que esa muerte, ¿verdad?, fue efectiva, como lo dice aquí, a fin de eliminar las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. O sea, que aquellos que durmieron con la esperanza de alcanzar ese pacto nuevo, ese Mesías prometido, y practicaron los sacrificios anteriores, ellos, en el momento de la muerte de Cristo Jesús, estas promesas también lo alcanzaron a ellos. Y por eso es que el verbo está conjugado así, como para que entendamos que es tiempo pasado y también ahorita se hace efectivo, porque dice: los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ha dicho el Señor, y de allí el título de este próximo mensaje. Está inserto en uno de los versículos que vamos a leer, y dice: como en el rollo del libro está escrito de mí. Ha dicho el Señor, como en el rollo del libro está escrito de mí. El texto es Hebreos 10, versos del 1 al 11. En una de las presentaciones o de las, ¿cómo diríamos?, de las ediciones, las versiones de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, lo titula esa porción: la ley no puede quitar los pecados. Y ¿cuál ley? Bueno, mientras que estemos leyendo y escuchando el mensaje, pues el mismo autor te va a hacer meditar acerca de cuál ley. Es decir, no se trata verdaderamente de una ley que pueda quitar mis pecados. Y es bueno que esto el autor lo esté hablando hoy, porque aparentemente muchos, ¿verdad?, muchos todavía están lidiando con la condición que tenemos actualmente. Y parece ser que la ley los tiene, ¿verdad?, presos, cautivos, y no saben, ¿verdad?, realmente lo sabio y puro y santo que es la ley. Así que el problema del pecado está allí. Y tal vez estas dos preguntas pueden ir siendo contestadas a la medida en que vamos a ir escuchando el mensaje. ¿Cómo está tu conciencia hoy día en relación al pecado? La segunda pregunta sería: ¿sabes y entiendes que la ley no hace remisión de pecados? Y la tercera pregunta: ¿estarás convencido tú que ya no hay ley ceremonial que haga un sacrificio para limpiar tu pecado? O sea, no hay nada de forma que pueda hacer algo por ti para quitar tu pecado. No hay nada de eso. No lo estableció, no lo quiso Dios de esa manera, y así damos lectura a la porción de hoy. Hebreos 10, capítulo 10, verso del 1 al 10. Dice así: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Verso 3. Pero en esos sacrificios, hay un recordatorio de pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Verso 7. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. Ahí está el mensaje. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Verso 8. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Amén. Amén y amén. Y le vamos a hacer preguntas al texto, ¿verdad? ¿Qué significa entonces Hebreos 10:1? Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. En los versículos anteriores, el escritor de Hebreo explicaba cómo el antiguo pacto se entendía como un símbolo del nuevo pacto. Las cualidades físicas del tabernáculo estaban destinadas a explicar la naturaleza del antiguo pacto, pero también como lo perfecto y lo superior que habría de ser el nuevo pacto. En particular, el escritor señaló cómo la sangre de animales, de toros, de becerros, no eran imperfectos, aunque ellos tenían unas características, ¿verdad?, para que así se oficiara. Y cuando hablamos de imperfecto era porque no alcanzaban. No en sí es lo que estaba mencionado el mandamiento, sino que realmente no alcanzaba el objetivo. La imperfección es algo que no está logrado, no está acabado finalmente. Entonces, no solo era necesario ofrecer el sacrificio de animales N veces, una y otra vez, sino que no tenía tampoco el poder de expiar al hombre del pecado, sino solo para cubrir ese pecado temporalmente. Era algo temporal, era algo que eso quedaba ahí como un martillo, era algo nada más de forma. Ese ritual, cuando llevaban y presentaban las ofrendas y sacrificios tanto diarios o anuales, aún hasta los pobres, hasta los menos, todos acudían y presentaban ofrendas. Incluso cada uno tenían tipos de ofrendas para eso. Y el objetivo era precisamente lidiar con el pecado. Esto no quiere decir que el antiguo pacto era incorrecto, inútil o careciera de valor, sino que nunca tuvo la intención de ser la solución final. Su verdadero propósito no era la salvación eterna. En cambio, cada aspecto de la ley del Antiguo Testamento estaba destinada a apuntar, vislumbrar, presagiar el Mesías. El ministerio, es decir, la persona de Cristo. El verdadero propósito del antiguo pacto era dirigir a las personas hacia Jesucristo, quien representa el verdadero cumplimiento del plan supremo de Dios. ¿Para qué? Para nuestra redención, nuestra salvación y vida eterna. La frase "hacer perfecto", tal como se usa aquí, no hace referencia a lo impecable
a lo impecable absolutamente, lo vuelvo a decir. Los sacrificios del antiguo pacto no podían expiar completamente a una persona para poder estar delante de Dios. Y saben cuánto anhelaba el Señor la presencia del Señor en el campamento, ¿verdad? Pero era una presencia que solamente era alcanzada tener por el sumo sacerdote. Y era una vez al año. Pero no estaba la presencia de Dios en cada uno de ellos. Dios acampaba alrededor de ellos, pero no era una relación correcta todavía. El nuevo pacto, sin embargo, la frase hacer perfecto, tal y como se usa más adelante, nos hace referencia a la impecabilidad absoluta. Más adelante, uno de los versos dice, para ser perfecto. Esa sí habla de lo que habría de ser perfecto, impecable y de manera absoluta. Nos hace referencia a lo impecable de la obra de Dios y se refiere a algo que se ha finalizado y ha alcanzado la madurez deseada. Puede cambiar la conciencia del hombre y eliminar el pecado totalmente, permitiéndonos ser perfeccionados, maduros y completos ante de Dios. Y eso no es lo que nos hablan las buenas noticias en Cristo. ¿Qué significa entonces el verso 2 en Hebreos 10? Dice que de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es una pregunta que se está haciendo. Esto le permite al escritor hacer una pregunta retórica. Si estos sacrificios realmente pudieran limpiar la conciencia, es decir, una eliminación completa del pecado, ¿no creen ustedes que habían dejado de hacerse esos sacrificios? Ya no habría más sacrificios, o sea, no habría. ¿Usted cree que eso era algo muy, muy agradable? Esos sacrificios, aún ante la venida del Señor, eso cuando se celebraba la Pascua y todo eso era un sangrero, hermano, rociado por todas partes en el campamento. Los sacerdotes adoradores del antiguo pacto tenían que ofrecer sacrificios constantemente y tenían que pasar su sacerdocio a la siguiente generación cuando morían y ofrecerle repetidamente a Dios el mismo tipo de expiación, tanto por su propio pecado como por los del pueblo. ¿Saben ustedes cuando yo dije aparte que allá atrás que decían que solamente esos sacrificios lograban cubrir, no expiar? Eso es lo que significa Pascua. Pascua significa cubrir. Dios nos dio una cobertura allí para que no fuéramos muertos, para que su plaga no nos tocara. Su mismo juicio no nos hiciera daño. Él dice Passover, Pascua. Es cubrir, y eso es lo que lograba tan solo el sacrificio antiguo. Así que esto fluye al siguiente versículo, el cual nos da una explicación más directa de lo que realmente se supone que debían hacer estos sacrificios repetidos. Dice el verso 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Disculpen. Al repetirlo años tras años, los sacerdotes no solo demostraron que los sacrificios de animales eran insuficientes, sino que también demostraron que el pecado humano permanecía sin perdón. Y eso cómo debe de estorbar, ¿verdad? Incluso los sacrificios en sí mismos tenían la intención de probar que la sangre animal ofrecida por sacerdotes pecadores nunca podría limpiar verdaderamente a la humanidad de sus pecados. El hecho de que los sacerdotes los ofrecieran una y otra vez demostraba que el pecado no se había tratado verdaderamente, solo había sido cubierto, pero no expiado. En el versículo anterior, el escritor señaló que si el sacrificio de un animal pudiera realmente pagar el pecado,
no habría habido ninguna razón para seguirlo ofreciendo. Por eso lo incisivo en este tratado. Cristo lo hizo de una sola vez y para siempre. Hebreos 10:4 dice así, y sigue en Hebreos 10:4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Sin embargo, a través de muchas citas del Antiguo Testamento, el escritor ha demostrado que esta siempre fue la intención de Dios. Porque ¿quién dio el mandamiento? ¿Quién dio la ley? Desde el principio fue idea de Dios. El antiguo pacto estaba entonces destinado a simbolizar el nuevo pacto. Yo sé que muchos se ruborizaron acá cuando de pronto dije, ya no hay más templos, ya no tenemos que tener más templos, no hay. Eso quedó atrás. Pero es lo que la intención del autor sagrado. Eso fue sombra. Eso ya pasó y cumplió su meta. Su alcance fue allí. El antiguo pacto estaba destinado a simbolizar el nuevo pacto para preparar a la humanidad para aceptar el ministerio de Jesucristo, el servicio. Él fue a servirnos, no a ser servidos. Y de paso, vino por los más terribles y los más pecadores, los perdidos. Y esos son ustedes y yo. Hermano, por eso que las preguntas al principio han sido retóricas, porque si tú hablamos del nuevo pacto y esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo que fue cumplida a cabalidad, entonces tú tienes que entender que Jesucristo fue por ti y por mí. Y eran los que estábamos más perdidos y extraviados. Tenía el propósito de llamar la atención de la humanidad sobre nuestra necesidad de un solo sacrificio, uno que fuera perfecto. En el capítulo anterior también, en Hebreos 9:9, ónchale, no sé si por ahí hay uno que lo pueda leer, por favor. Hebreos 9:9, un valiente que me haga el favor. Ajá. Dice que Hebreos 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eso era. Se mencionó que el sacrificio de animales puede aliviar los sentimientos de culpa, pero no puede cambiar verdaderamente la conciencia. En este contexto, esto significa que la sangre animal solo puede resolver un problema ceremonial, algo físico y externo. Y yo no quiero que tú estés aquí hoy, iglesia, como algo externo o algo ceremonial, sino algo muy consciente de lo que está tratando el Señor en tu vida. Esto nos lleva hacia una idea que se explica en los siguientes versículos y que se presenta por más citas del Antiguo Testamento. Se respalda. El sacrificio de Jesucristo fue un evento único que solo necesitaba pasar una vez. Esto pudo lograr lo que la sangre animal no pudo, el perdón real de los pecados y un cambio en la naturaleza interior de las personas. Acuérdate de esto, hermano. La eliminación del pecado y el cambio interior de nuestra vida, desde lo más profundo de nuestro ser. El pecado está pululando, transgredimos, pero no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ha sido eliminado. Nosotros estamos siendo perfeccionados, transformados de gloria en gloria en Cristo. El pecado no puede hacer mella en tu vida. Dice verso 5, 10, continuamos en el 10. Por lo cual, al entrar en el mundo, eso es una cita del Salmo 40, de paso, bueno, ya por ahí lo voy a nombrar. Pero dice el verso 5 así, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí.
El autor cita el Salmo 40 específicamente del 6 al 8, una vez más apelando al Antiguo Testamento para demostrar que, de hecho, este fue el plan de Dios desde el principio. Esta cita es interesante porque el escritor de Hebreos cita de la Septuagesima. La Septuagesima es una de las escrituras que es una traducción del hebreo al griego, la más exacta, pues si es directa, hebreo al griego. ¿Sabe que todo el Nuevo Testamento fue prácticamente escrito en griego? Y de ahí pues fue dado a conocer a otras lenguas y a otras naciones. Pero antes era el original en hebreo. Y esta traducción en griego la expresa literal de la forma hebrea que dice el Salmo 40. Y dice que Dios ha abierto los oídos del salmista. Esto parece ser un modismo hebreo que implica que Dios les abre los oídos a las personas para poder escuchar su palabra y entenderla. Esto también implica la idea de que Dios es quien ha formado el cuerpo del hablante. La idea sobre la que se hace referencia en el Antiguo Testamento entonces es que Dios ha creado los oídos y el cuerpo de la persona que está hablando para que sea entendida su voluntad. Cristo lo entendió. El salmista, aunque lo escuchó y lo vivió, él pereció porque vio pecado y murió. Pero en él se cumplió y hizo la voluntad de Dios. La intención de Dios giraba en torno a la provisión de un cuerpo humano, una referencia que fácilmente podría referirse a la encarnación de Jesucristo. ¿Tú lo crees? Sí. Y así lo ha hablado la carta a los Hebreos. Fue necesario que Él se hiciera carne y sangre como nosotros, para poder tener lugar su muerte y hacer vencer el pecado y librarnos de la garra del mismo diablo, dice en Hebreos 3. Así como Dios hizo los oídos y el cuerpo del salmista para que él hiciera la voluntad de Dios, Dios también tenía la intención de cumplir su plan a través del cuerpo del Mesías, del ungido, del prometido. Entonces, ¿qué significa Hebreos 10:6? Dice que así, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Eso lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, como afirmando la misma palabra que le ha dado su Padre. El Señor Jesucristo dice, ahora tú me has enviado, me has preparado cuerpo, me has enviado a mí porque he entendido que esto no lo querías. La verdadera solución para el pecado vino en la forma humana de Jesucristo, no en animales. Fue en Jesucristo quien ofreció un pago único e irrepetible por el pecado. Los diversos rituales y símbolos del antiguo pacto estaban destinados a presagiar el nuevo pacto y explicar nuestra necesidad de tener comunión con el Mesías. Cuando celebramos la cena del Señor, hermano, eso es grandioso para nuestras vidas. Esto es una gran celebración. Todas las Escrituras nos hablan de ese propósito cumplido y consumado es y consumado fue por nuestro Cristo. Y eso nos permite tener libertad para entrar en comunión con Él al santuario, al lugar santísimo. ¡Qué privilegio! No importa lo que esté haciendo, la condición pecaminosa o el pecado, asediando, agrediendo, acechando, tentando. Ojo, no estoy incitando acá que ahora se vuelvan pecadores y ligeramente empiecen a pecar, porque ya yo tengo perdón de pecados. A veces hemos pensado que de repente el mensaje dado acá nos despierta una cierta ligereza y no. Esa libertad te da una conciencia de que tienes un verdadero Salvador y para siempre, que lo ha hecho perfecto y nada de lo que está a tu alrededor te puede acusar, te puede apartar de ese grande amor con que Dios nos amó. Hebreos 17 dice, entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad.
Esto enfatiza la afirmación de que estas no son ideas nuevas, sino que es exactamente lo que Dios nos había prometido desde el principio. Algo nuevo, mejor y para siempre. No es que Dios se jaló los cabellos ahí de pronto, ¿no? Y se había equivocado, nada de eso. Dios todo lo ha determinado de forma perfecta, desde antes de la eternidad y hasta la eternidad. En lugar de depender del uso de ofrendas y sacrificios, el Salmo 40 sugiere que existe la necesidad de que hubiera un cuerpo humano, dicho y exaltado sea proporcionado por Dios para completar su voluntad. Está aquí en Hebreos como una profecía sobre el ministerio corporal de Jesucristo. Y por eso nos lo viene hablando toda la carta. Bueno, yo creo que esta es la carta, la magistral acerca de Cristo. Y era necesario dirigirla al pueblo hebreo porque nuestras vidas, así como las de ella, pendían de una sola cosa: no apostatar de esta realidad. Es decir, no haber sido hallados como incrédulos. Y por eso es que el mensaje de hoy es sumamente evangelístico para ti. Debe ser sumamente cristocéntrico para ti. Debe apuntar a la razón de nuestro Cristo para ti. ¿Qué significa entonces Hebreos 10:8? Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Después de citar el Salmo 40, el escritor de Hebreo ahora comienza a explicar lo que todo esto significa. El propósito de este pasaje de Hebreos ha sido mostrarnos que los sacrificios de animales no pueden resolver el problema del pecado humano. Esos sacrificios son temporales, solo pueden cubrir preocupaciones externas o ceremoniales y no pueden cambiar verdaderamente a las personas desde adentro. Así como Él es incisivo, he sido incisivo también en esto. Dado que el nuevo pacto que Dios nos había prometido debía estar en la mente y en el corazón de cada persona. Eso lo dice en Hebreos 8:10. Esto significa que Dios no tenía la intención de que esos sacrificios de animales fueran una solución permanente. ¡Wow! ¿Tú sabes qué dice Hebreos 8:10? Escuchen lo que dice Hebreos 8:10. Voy a elevar la voz para ver si me escuchan. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué promesa tan grande, tan única. Ojo, porque yo quiero que tú te lleves en mente esto porque será parte del próximo mensaje que va a corresponder en la carta a los Hebreos y que se viene tratando desde el capítulo 8. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ha prometido el Señor escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones sus leyes. Aquí en el corazón. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que esa ley que antes nos pudiera acusar precisamente y nos daba lugar a que fuéramos a ofrendar porque habíamos pecado, ahora esa ley moralmente nos hace saber nuestra situación y no nos condena. Nos hace vivir más consciente en la posición que hemos adquirido en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos, limpios del pecado, limpios. ¿Y cuándo habría de suceder esto? Que estas leyes se comenzaran a escribir
en nuestras mentes y en nuestros corazones. Con el cumplimiento del pacto, en la muerte de Cristo. Esto es una promesa. ¿Se acuerdan que somos los que hemos sido llamados a recibir las promesas, la promesa de la herencia eterna? Por eso es que tú hoy sigues escuchando esta palabra y la estás leyendo. Y mientras tanto, ellas se están anidando aquí en tu mente, en tu corazón. Y es la que te hace estar ahora consciente. Y para ello vamos a necesitar estudiar varias citas del nuevo pacto, donde cómo nosotros hemos recibido la ley. No la que nos condena, sino la del Espíritu, que nos da vida, que nos hace estar consciente. ¿Sabe que la adoradora esta mañana dice el Espíritu que nos convence de pecado por cuanto hemos fallado, pero también nos convence de justicia por cuanto Cristo triunfó en la cruz? Y también tú sabes de qué nos convence, de juicio por cuanto el diablo, el enemigo que nos engañó y trajo la mentira del pecado a nuestras vidas, ha sido ya juzgado. Él no tiene poder sobre nuestras vidas. Él no tiene poder sobre tu vida. Hebreos 10:9 dice, entonces, no le presten atención allá, deja que ellos hagan su trabajo. Entonces Hebreos 10:9 dice, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué dice el mismo Señor? Él quita lo primero para poner lo segundo. Es decir, ya aquello pasó, ya aquel sacrificio de animales inocentes que no tenían ni siquiera conciencia, Dios preparó un cuerpo lleno de un corazón consciente, el del Mesías, porque el Salmo dice, cuánto me han agradado tus mandamientos y esta que yo haga tu voluntad, el Mesías. No sé si ustedes lo leyeron allí. Vamos a leerlo un momentico. 46:8. Léanlo allí, por favor. Salmos, voy a leerlo por aquí. Voy a leerlo por acá. A este le falta más agudo este micrófono. Dice así, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El deseo de Dios era que se hiciera su voluntad. Y Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. En Cristo Jesús, lo que indica que el uso de su cuerpo era el verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay muchas respuestas. El mensaje pasado te trajo una respuesta para una pregunta. ¿Por qué el Mesías tenía que morir? Para que tú y yo fuésemos herederos de estas grandes promesas. Aquí hay otra perla. ¿Por qué el Mesías? ¿Por qué Dios habría que hacerse un cuerpo humano? Para que fuese el sacrificio perfecto por nosotros. Su ley, el perfecto, el justo, por nosotros que estábamos en una condición injusta y pecaminosa, apartados de Él. Fíjense lo que ha sucedido. Dice en Hebreos 9:8 lo siguiente, con relación a esa necesidad. Dice Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Está definiendo que la venida de Cristo para hacer la voluntad de Dios realmente estaba quitando lo primero y eso tenía que pasar.
y hasta tanto que eso se mantuviese en pie haciendo sacrificio, lo segundo no tendría lugar. Yo no sé qué tan cristocéntrico te puede parecer este mensaje, pero hay muchos por allí aludiendo, se meten sutilmente, volvamos a las raíces. Aquellos como que quieren que tú traigas a tu casa la menorá, el altar del incienso, todas esas cosas, y están aludiendo a objetos, a cosas, a final de cuentas, para llevarte a hacer sacrificios. Hermano, tenemos prueba evidente de familia que su fe, apostataron de su fe. Y están haciendo esto y creen, porque ellos dijeron que no, el Dios verdadero es del Antiguo Testamento y la ley, todo aquello, y se volvieron atrás, mi hermano. Se volvieron atrás. Y su vida ahora verdaderamente no te la quiero contar. Hebreos 10:10 por eso dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida, como has dicho el Señor, de una vez y para siempre, mi hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. El contexto aquí es importante, si bien la Biblia a menudo habla de un crecimiento progresivo de nosotros y de por vida en santidad. A menudo denominamos esa santificación como eso, un proceso, ¿verdad? El tema que nos ocupa aquí es la salvación, cuando dice que hemos sido santificados. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, hemos sido logrados por algo perfecto, hermano. Eso no es para que tú entres en duda. Eso es para eliminar toda duda que haya en tu ser. El escritor de Hebreos está hablando en este momento de la diferencia que existe entre los sacrificios de animales temporales, que se repiten continuamente, y el sacrificio único y perfecto de Jesús. El contexto entonces indica que esta referencia, santificado, es una referencia a nuestra salvación del juicio eterno. Hemos sido librados de ese juicio. Sabemos que todos vamos a rendir cuenta un día delante de los ojos de Dios. Pero tú tienes que ir con una clara y perfecta convicción que hay uno que te libró de toda condenación. Hay muchos que están esperando el juicio, pero yo te invito a que esperes. Es en el Mesías, la promesa de su obra perfecta. Amén. Así que te voy a dejar otras preguntas, y no sé si en el término de lo que fue expuesta y le di esta palabra, fueron contestadas algunas de las preguntas que te hice retóricamente al inicio. Así que te dejo otras para que puedas meditar en tu casa y sea de alegría, sea de gozo. Amén. ¿Entiendes? Vamos a ver. ¿Tú reconoces tú que la voluntad del Padre fue eliminar tus transgresiones, redimirte y perdonarte y salvarte para siempre? ¿Tú reconoces eso? ¿Tú puedes entender que el poder de la sangre de Cristo, ese es el testimonio que certificó su muerte en rescate por ti y por mí? Atesóralo. Tú puedes apreciar que el Señor sufrió el castigo, haciéndose obediente en este cuerpo humano hasta la muerte. Entonces tú tienes que reconocer que ese es el precio de tu paz y de tu amor en Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.